De Señoras Podcast, un espacio hecho por señoras para señoras. Tercera temporada. ¿Qué tal, señoras? Bienvenidas a un episodio más de Señoras Podcast. Y nosotros somos Giovanna Arias y Martín York. Y tenemos a una invitada muy especial que ustedes no la conocen, pero ella nos conoce muy bien. A nosotros y a otros amigos nuestros también. Bueno, sí les hemos hablado de ella. Sí, seguido la mencionamos. Que no nos escuche y no sepa que la mencionamos es otra cosa. Pero sí la hemos mencionado mucho. Así es. Y tenemos de visita, después de tantos episodios, a nuestra psicóloga de cabecera. Sí, literal, es nuestra psicóloga. Sí, de hecho, nuestro sí. terapeuta. Y pues qué mejor que se presenten. Okay. Hola, mi nombre es Marisol Ramírez Mejía, soy psicóloga clínica, trabajo con el enfoque cognitivo-conductual y bueno, he trabajado con ellos dos, muy buenos, por cierto, trabajando conmigo. Sí, somos historias de éxito. Ay, sí. Uy, sí. Todavía no nos da de alta, pero somos historias de éxito. Sí, sí lo son. Sí, la verdad es que habíamos tenido muchas ganas de hacer este episodio y pues qué mejor que este mes sea el adecuado para hablar de estos temas y quisimos invitar a Marisol para que pues comparta con nosotros pues todos los enfoques clínicos y psicológicos sobre el tema de la depresión, la ansiedad y todos esos temas que llevan a veces al suicidio. Son temas muy difíciles y muy complicados de abordar porque a veces caemos en pues mucha ignorancia y creemos que tal vez nuestro pensamiento es el adecuado o queremos ayudar y no sabemos cómo. Entonces, bueno, principalmente porque pues ustedes saben, si son fans nuestras, saben que pues dentro de nosotros platicamos esos temas a cada rato porque pues tenemos a Martín aquí que es en primera persona. Pues quien ha presentado estos temas de viva mano, de viva voz. Entonces, pues qué mejor que traer a Marisol para que nos ayude con dudas, con esos enfoques que a veces necesitamos que nos lleven al carril y que nos orienten para pues ofrecer un mejor apoyo o buscarlo u ofrecerlo. Y también quisimos abordar este tema pues lo más pronto posible y más que nada en este mes que pues ¿quién mejor para explicarnos por qué el mes de septiembre es tan importante para la salud mental que pues nuestra psicóloga Marisol? Muy bien. Entonces pues ¿qué nos puedes contar sobre esto? El 10 de septiembre es el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Es decir, que ese día se hace mucha más conciencia a raíz o en función de las situaciones o las personas que han tenido algún intento o han logrado el suicidio, ¿no? Y obviamente durante todo el mes se trabaja sobre los temas relacionados al suicidio y bueno, pues son depresión, ansiedad, todos estos temas relacionados con la salud mental, ¿no? Entonces, a nivel mundial, no solamente en México, sino a nivel mundial, están concentrados todos los que se trabaja en salud, pues en la cuestión de prevención del suicidio. Y justamente por esos temas del suicidio, la verdad es que, pues a mí personalmente son temas que me causan, voy a decir miedo en el sentido de pues el desconocimiento, porque a veces uno no sabe qué hacer. Y la verdad es que a mí me he encontrado en situaciones y pues no quiero poner como evidencia o víctima a Martín, pero estamos usando como el enfoque, el ejemplo. Sí, nos hablo de que así sí, de sí, ponerte en la trinchera, pues. O sea, de que vamos a sentenciarlo, a juzgarlo. No. Pero me refiero a que yo conviviendo con mi amigo Martín y soy muy cercana a él, me he topado con muchas circunstancias en las que yo no sé qué hacer. Entonces creo que el que en este mes se haga muy representativo nos ayuda mucho tanto a las personas que necesitan ayuda como a las personas que estamos alrededor para ofrecer un apoyo pues lo más acertado posible y que podamos canalizar ese cariño, ese amor en de verdad buen apoyo, porque siento que a veces creemos que es lo adecuado o de esas veces que decimos como no sé, como darle su espacio, a veces incluso he sabido que no es a veces tan necesario. Entonces quisiera yo profundizar sobre esos temas porque pues los factores que llevan al suicidio son muchísimos. Entonces en mi vida yo he sabido pues sobre adicciones, he sabido también que la depresión, la ansiedad
el bullying, todos esos factores hace que a toda edad nosotros ni siquiera sepamos que la gente por dentro está deprimida. Es más, hay gente que ni siquiera sabe que está deprimida. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esos factores que puede orillar a una persona a tomar esa decisión? Lo principal, entender que el suicidio o el acto suicida no es una decisión como tal, es un síntoma de que algo está pasando con la persona. Es decir, hay algún trastorno, hay depresión o hay alguna situación contextual que no nos permite ser funcionales, y es un síntoma, no es propio como algo aislado o como una decisión sin ningún como contexto. Hay una enfermedad, hay un trastorno, hay alguna situación contextual, personal, que lo lleva como parte de la enfermedad o como parte de la situación contextual, a tomar este tipo de actos, ¿no? Entonces, no es una decisión puntual, sino es un síntoma de algo más que está sucediendo en la persona. Y debemos de verlo como esto, ¿no? No es una decisión, no es hay estos mitos de vamos a llamar la atención, solo está llamando la atención, o es muy cobarde, o es muy valiente. No, es un síntoma de que algo está pasando con la persona y que necesita estar regulado, ¿no? O sea, Y como bueno, yéndonos un poquito hacia atrás, para la gente que no lo sabe y nosotros que a lo mejor no podemos explicarlo bien, ¿qué es la salud mental? ¿Qué es lo que abarca y qué se le conoce como salud mental, y cómo podemos pues trabajarla, o cómo darnos cuenta que necesitamos, pues, que una persona común y corriente necesita ayuda, aunque no tenga alguno de los trastornos? okay. Pero en sí, ¿qué es la salud mental, o qué es lo que abarca? La salud mental abarca como tres áreas importantes, que es la cuestión personal, la cuestión emocional, la situación contextual, es decir, social, y la del entorno, en donde se desarrolla la persona. Es decir, cuando hablamos de salud mental, hablamos de que una persona es funcional o se encuentra en estado de bienestar de forma interna, de forma personal, y dentro de su contexto y de formas sociales. Es decir, está adaptado socialmente, es funcional en las áreas de su vida como laboral, escolar, y además, pues, emocionalmente está en un estado regular, por así decirlo. Y cómo, o sea, decimos, llega al suicidio, ¿no? Y como dices, estos tres factores pueden ser distintos para cada persona. Lo que para mí es más importante, para Martín puede no serlo, o lo que para mí puede llegar a lastimar mis emociones o mi entorno, mi trabajo puede ser demasiado estresante que me colapse, y que algún factor ahí. ¿Qué hace que una persona llegue a su límite como para que estos factores puedan incrementarse y que incluso se les salgan de las manos? Porque una cosa es que estos factores pues puedan tenerse controlados, y en qué momento van estos desbordando hasta el punto que llegan a llegar esos factores como ya más graves. Yo siempre les comento, y no sé si se los he comentado a ustedes, pero cuando afecta la funcionalidad de la persona, así sea algo que alguien más podría ver como algo mínimo o algo superfluo o algo tonto, si a mí afecta mi funcionalidad, es momento de hacer algo y de trabajarlo. Si yo veo que me está generando complicaciones en las que ya no me permite desenvolverme de forma adecuada en el trabajo, en la escuela, con las personas a mi alrededor, de forma social, pues entonces tengo que hacer algo, ¿no? Como tal, el suicidio hay muchos pasos antes que se va recorriendo antes de hacer un intento suicida, ¿no? Entonces, cuando afecta nuestra funcionalidad, debemos decir, bueno, algo no está bien, algo no me hace sentir bien, algo no me deja sentirme cómodo en tal o tal ambiente. Entonces, es momento de buscar ayuda o buscar estrategias para regularlo. Es una pregunta como un poco para ambos. Yo
Yo no, bueno, no sé, tú nunca me has diagnosticado depresión, nunca me has dicho que ibas a hacer mi vida, pero yo no podría, bueno, para mí el hecho de definir depresión, tal vez está mal, es como llegar a un punto como ya más, voy a decir, grave, o sea, más complejo. Yo he sentido que he estado siempre al borde, bueno, cuando me he acercado a ti por temas muy complicados, yo he sabido que necesito ayuda. La primera vez que me acerqué a ti fue porque Martín fue el que incluso me dijo, creo que el mejor consejo que te puedo dar es que busques ayuda profesional y te recomiendo a mi psicóloga. Y así fue como yo di el paso y me acerqué a ti y yo decidí sí hacerlo. Entonces mi pregunta va con este contexto es, ¿cómo yo saber? Porque hay muchas personalidades, ¿no? Incluso muchos factores familiares, sociales, de valores, en el que pues tampoco está, ahorita tal vez sí, un poco más, ¿cómo se dice? Familiarizado el tema de los psicólogos, el pedir ayuda, el levantar la mano, el acercarte a alguien, pero ¿cómo de manera personal tú te das cuenta, a pesar de que te sientes muy mal y te sientes que el mundo no está conspirando en tu contra a veces, cómo dices sí quiero ayuda o cómo levantas la mano antes de que sea pues tarde? O sea, dices cambia algo, pero ¿en qué momento dices sí voy a pedir ayuda? Igual y Martín, ¿qué puedes compartirme? Porque pues igual quisiera saber. Pues bueno, en mi experiencia, ya como dice Marisol, cuando ya empieza a afectarte en uno o en varios sentidos, dices, es que no puedo yo solo, o sea, siento que algo me hace falta y siento que necesito algo para salir del hoyo, digámoslo así, pero no sé cómo hacerle. Y pues el primer paso pues es obviamente darte cuenta de que necesitas ayuda y ser consciente y que la gente nos eduquemos a que la salud mental y todos estos trastornos y todo vienen por algo y vienen de alguna parte y no es que te hagan brujería o no es que solamente estés cansado, no es de que solamente seas un flojo, no es de que seas un exagerado, no es de que seas un psicótico ni nada, o sea, porque son malamente muchas cosas o que seas un loco, porque esa palabra yo ya he ido como que quitándomela de mi diccionario, de mi vocabulario personal, porque es una palabra con la que se estigmatizó a muchas personas durante mucho tiempo. E incluso, ¿cuánta gente no vive con ansiedad o con depresión ahorita en estos tiempos que a lo mejor hace 20, 30 años o incluso hace 10 años los hubieran tachado de locos y a muchos de ellos o de nosotros nos hubieran encerrado en una institución, ¿no? Por una o por otra cosa. Y yo, pues de mi familia, pues lo he vivido también con otros miembros de mi familia. Entonces, pues primero es decir, ¿sabes qué? Esto no viene de algo externo, o a lo mejor viene de algo externo que me está afectando a mí, pero siento que yo necesito trabajarlo y siento que yo necesito ir con alguien que sí me sea de ayuda, que no me dé por mi lado y que es alguien que sepa, o sea, porque pues muy fácil podemos pedirle consejo a miles de personas, pero no son las personas adecuadas en muchos de los casos. Entonces, creo que primero viene de la educación que tenemos como personas, de saber que la salud mental es importante y de que en realidad son cosas reales. O sea, es tan real como una gripa, es tan real como un cáncer y algo así. Y te puede afectar igual como una gripa o te puede afectar como un cáncer. Digo, yo así fue como me di cuenta y no sé, ¿tú qué opinas, Marisol? Sí, justo es una de las formas. A veces nos cuesta más trabajo llegar a ese punto a algunos de nosotros, pero también es importante, justo como lo decía Martín, de forma social, de forma contextual, en nuestra época, cada vez más, de hecho hay algunos estudios, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero que dicen que por lo menos todos alguna vez en nuestra vida vamos a pasar por un episodio de depresión o de ansiedad generalizada, ¿no? Sí. De hecho, el DSM-5, que es el manual donde vienen todas las enfermedades y todos los trastornos psiquiátricos, ya lo establece de esta forma, ¿no? Digo, hay mucha controversia, pero todos vamos a pasar. De hecho, sí, la ansiedad es parte de nosotros. Cuando la ansiedad ya no nos permite funcionar, es cuando tenemos que hacer.
también al consultorio llegan muchas personas que fui con el médico, hice 2000 estudios, me dijeron que no tenía nada y que tenía que ir al psicólogo. Es decir, puede ser algo que yo me doy cuenta que esto ya no está funcionando y por más de utilizo mis herramientas que siempre he utilizado no me funciona, pues tengo que buscar otro tipo de ayuda. O que el médico, porque generalmente muchas de las cuestiones emocionales pueden también tener alguna situación física, ¿no? Es decir, dolores de cabeza, colitis, gastritis, y cuando ya no hay como algo que el médico nos diga, tómate esto, y que los médicos mismos también les dicen, creo que deberías ir al psicólogo porque estás muy estresado, muy ansioso, y pues deciden también ir. Entonces hay como muchas formas de llegar, obviamente, por ejemplo, como tú lo dijiste, a través de alguien que nos da el consejo de deberías de ir porque creo que esto ya no está siendo fácil para ti. Y bueno, pues sí, hay muchas formas de llegar a este punto. No hay a partir de esto ya tienes que ir. Obviamente si hay síntomas y situaciones en las que decimos, bueno, esto ya es depresión mayor o depresión generalizada o ansiedad generalizada. Pero no es una cuestión que a partir de esto ya tengo que tomar medicamento o no tengo que tomar medicamento, que es otro tema por ahí importante también, ¿no? Entonces pueden ser muchas formas por las cuales llegar a un proceso terapéutico. Y muchas veces yo creo que también, digo, a mí últimamente me da coraje. No soporto. Cuando la gente romantiza tanto la depresión y la ansiedad. Dalí haciendo de las suyas, como siempre, ya saben. Dalí siendo Dalí. Y yo me asusto de todo, siempre me asusto de verdad. Y bueno, no sé también tú qué pienses sobre esa romantización que se ha hecho tanto en las películas, tanto pues en los adolescentes también muchas veces, de decir a la menor provocación, es que estoy deprimido, es que tengo ansiedad, es que mi ansiedad no me deja hacer esto, de que a lo mejor sí lo tienen, pero no tienen el diagnóstico, y muchas veces pues solamente lo hacen porque se escucha como o romántico, se escucha como ay, para hacerme ver más cool o ver más interesante. Y que para las personas que hemos pasado por eso o que estamos en eso, pues en realidad no es bonito, no es romántico y no es interesante tener un trastorno ni de estar diagnosticado de esa manera. Y menos cuando sabes lo difícil que es. Y no sé cómo, o tú qué nos podrías decir de cómo podemos trabajar en eso, o tú qué opinas también de lo mismo. De la romantización. Creo que son como procesos que lleva a la sociedad. Cuando conocemos nuevos términos, automáticamente todos los utilizamos, y tiene que ver mucho también con la ignorancia, ¿no? Porque no saben realmente lo que es tener un trastorno, lo que es tener depresión, lo que es tener TOC, ¿no? Decimos todo el tiempo, ay, es que tengo TOC, es que me da TOC. Un trastorno obsesivo compulsivo es mucho más allá de acomodar derechita la pluma, por ejemplo. O es que soy bipolar porque me enojo. Entonces se vuelve como muy común cuando conocemos ciertos términos, pero tiene que ver justo con la ignorancia de que no alcanzamos a dimensionar todo lo que implica un trastorno o un diagnóstico como tal. Y bueno, pues eventualmente tendríamos que conocer, ¿no? La ignorancia se combate con el conocimiento y explicar y aportar y darles como estos nuevos conceptos a las personas, ¿no? Entiendo que puede ser muy molesto porque pues no es algo bonito, no es algo cómodo, no es algo que disfrutes como tal. Y la gente lo percibe como, ay, mira, ¿no? Es que estoy deprimida porque no va a venir mi artista favorito a mi ciudad y va a ir a la otra, ¿no? Cuando no tiene que ver, ¿no? También a veces tiene mucho que ver con los pocos conocimientos sobre nuestras propias emociones, ¿no? Puedo estar muy triste, pero automáticamente lo expreso como estoy deprimida, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver con una tristeza o con alguna otra emoción que estemos sintiendo en ese momento. A mí personalmente me pasa mucho
que yo me encuentro como en un limbo, o sea, hablando de estos temas, porque pues al tener tanto tiempo yendo a terapia, pues he aprendido mucho sobre mí misma. He aprendido sobre mis emociones, he aprendido a entenderlas e incluso a identificar qué emoción es la que está en ese momento, ¿no? Y hasta ya a veces llego con Marisol y le cuento lo que pasó y le digo, y yo misma me dije, haz esto, o tranquila, o sea, de que he aprendido algunas y con muchas batallas a identificarlas, a palparlas y a superarlas, vamos a decirlo de esa forma, a trabajarlas. Entonces, también como, pues voy a decir, familia y amigo de alguien que padece un grado más avanzado de sus emociones, incluso de depresión y de ansiedad, y que incluso a mí me cuesta trabajo terminar de comprender su sentir, y también de comprender de que no siempre se siente de la misma forma. Me he topado con el punto en el que mi ignorancia y mi desconocimiento me hace a veces callarme en muchas cosas, ¿no? O sea, digo callarme a no opinar. Entonces, me pasa eso que dicen ahorita, de que hay gente que fácilmente dice, ay, estoy deprimida porque esto, y yo, pues sí, te digo, me quedo callada porque dentro de mí digo, no tienes idea de lo que estás hablando, pero digo, creo que soy al final favorecida en el sentido de que tengo a mi mano el ayuda, ¿no? Yo sé cómo levantar la mano, o incluso yo puedo preguntarle a Martín ya ahorita a estas alturas de su avance, de su control, de su depresión, de yo preguntarle cómo se siente, cómo él puede canalizar esas emociones y cómo aprender de ellas. Dale esto para allá. No sé si ya me estoy sugestionando, No. pero siento más. Entonces, el punto es que yo me siento privilegiada al yo poder ya preguntar tanto a mi psicóloga como a mi amigo en su experiencia cómo es esas emociones, pero ¿qué podría yo hacer ante esas situaciones de la gente que opina o incluso que comparten conmigo su sentir? O sea, porque siento que a veces es un ve a terapia y para todas las respuestas a veces ante muchas situaciones digo, es que mira, ve a terapia porque ellos te pueden ayudar más que yo. Entonces me encuentro en ese punto en el que digo, ¿cómo opino? O mejor me hago a un lado, o de una manera como más política puedo ayudar sin verme así como, para todo dice que vaya a terapia. No sé, es algo que suelo tener como muy presente y que creo que todos deberíamos tener presente cuando hablamos con alguien que está pasando alguna situación compleja, sobre todo cuando hablamos con adultos. Uh-huh. Es qué necesita la otra persona de mí en estos momentos. Probablemente la otra persona solo necesita que le escuche, solo necesita que yo odie a su exnovio junto con él o con ella, uh-huh. y no necesita que le dé un consejo, no necesita que yo le diga, oye, tendrías que hacer esto, tendrías que hacer lo otro. A lo mejor podríamos decir, oye, yo considero que esto lo podrías trabajar mejor en terapia, pero también es muy importante darle espacio y que cada persona tenga su propio proceso. No sé si les ha pasado, de repente nos emocionamos mucho yendo a terapia porque nos sentimos mejor y a todo el mundo se lo queremos recomendar, ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia. Y hay personas que, bueno, voy a ir porque me dicen, pero no están listos, no están en el momento indicado, no están con la apertura o la disposición para iniciar un proceso y dejan de ir 1 o 2 sesiones después porque no es lo que necesitan en ese momento. Entonces, es importante preguntar, ¿no? Para todo, con todas las personas es importante preguntar, ¿no? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y ellos nos van a dar siempre la pauta hacia dónde tenemos que ir. Uh-huh. Con adultos. Con niños o con adolescentes es diferente, pero con adultos siempre, como adultos que somos, tenemos que dar la pauta a la otra persona. Ok. Y eso me llevó, perdón, ¿ibas a decir algo? No, de la terapia. Una vez, pues, Martín me presentó contigo y me gustó, hicimos clic, funcionó. Pero, ¿qué pasa cuando estás dentro de un tema ya complicado y llegas a terapia? ¿Y cómo identificar? Pues, hay veces en las que, pues, no haces conexión, supongo, con tu psicólogo, o no sé, ¿cómo no desertar de ir a terapia?
justo es otra cosa importante. Los psicólogos somos profesionales de la salud, como cualquier otro profesional de la salud, que si tú vas con un médico general, de hecho todo el mundo tiene su médico general favorito, y si vas con otro, no me siento cómodo, no voy. Si vas con el ginecólogo, si vas con el gastro, y no hay esta conexión, no hay este clic, dejas de ir con él, pero buscas a otro, ¿no? Lo importante es buscar el otro especialista con el que te sientas cómodo. Nosotros no decimos, el odontólogo no me gustó y nunca más vuelvo a ir al dentista y pudiéndose los dientes por ahí, ¿no? Buscamos con quién nos sentimos cómodos. Entonces justo tendrá que ser lo mismo cuando vamos a terapia, buscar con quién nos sentimos cómodos, con quién nos sentimos, hacemos clic, hacemos conexión y poder iniciar un proceso o continuar. ¿Tú has sugerido o llegas a un punto como psicóloga de decir, creo que esto tampoco está funcionando? ¿Sí? Lo nuestro no está funcionando. Tienes que ver a más personas. Sí, y creo que me parece lo básico, como algo súper, tenemos que ser éticos y profesionales como psicólogos, y a veces, hace poco, en la primera sesión dije, no, ni siquiera la concluimos, yo no soy la ideal para ayudarte, yo no soy la ideal para acompañarte durante este proceso, te voy a recomendar a otras personas con quien puedes ir, porque yo no tengo esas herramientas para poder ayudarte. O en algún momento decimos, no lo digo así, ustedes saben que no soy así, pero es como, oye, esto no está funcionando, modificamos esto, modificamos lo otro, te estás sintiendo cómoda, te estás siendo cómodo, si no, ve con alguien más, ¿no? Yo creo que también parte de la confianza y lo que debemos de generar con las personas con las que trabajamos es esta comunicación puntual en la que me pueden decir, esto no me está funcionando, Marisol, esto no me está gustando, tenemos que irnos de otra forma, o recomiéndame a alguien más, ¿no? Entonces sí, me parece hasta lo más básico en un proceso. Si alguno de los dos vemos que no está funcionando, obviamente buscar a alguien más que pueda darle las herramientas que necesita como tal. Y en este caso, cuando uno como persona externa, digámoslo así, ¿cuáles podrías decir tú que, digo, a grandes rasgos, que pueden ser como los factores de riesgo que pueda tener una persona para llegar a lo que es primero a ser diagnosticado con algún trastorno, ¿no? Y en segundo, también es las señales de advertencia que pueda haber para que esa persona pues pueda llegar a concluir con su propia vida. Pues factores de riesgo son sociales, familiares, de todo lo que tenga que ver como con nuestro entorno, obviamente algún tipo de adicción, algún tipo de trastorno psicótico, es decir, esquizofrenia o alguna otra trastorno como psicótico, como su nombre son. Estos son factores de riesgo para poder cometer algún acto suicida, o situaciones como internas, a veces hasta la identidad de género, la orientación sexual, las situaciones familiares, qué tan complejo o qué tan difícil para mí es manejar alguna situación escolar, el bullying como lo mencionaron. Las cosas son multifactoriales, ¿no? Hay muchos factores que nos pueden abonar a que no me esté sintiendo cómodo y que tenga que hacer algo. Obviamente también los factores fisiológicos, si hablamos de algún tipo de trastorno, la depresión, la ansiedad, hay cambios fisiológicos en nuestro cerebro que también se tienen que atender, ¿no? Es decir, si yo tengo poca producción de serotonina o no hay una buena recaptación de la serotonina, obviamente voy a tener algunas otras situaciones. O alguna cuestión contextual, un duelo, murió un familiar, murió una persona cercana, cambios de casa, de proyectos de vida, situaciones, o sea, hay todos los factores que son un montón de diferentes que nos pueden abonar a que las cosas no se sientan cómodas, ¿no? Cada uno tenemos nuestros diferentes factores, sobre todo que son como los predominantes, que nos ayudan o que nos abonan a que
se pueda desarrollar alguna enfermedad. Y cuando ya estamos en un factor pues ya más avanzado, que ya la depresión ya pues no sé, canalizamos a un psiquiatra, que ya estamos viendo a un psicólogo, un psiquiatra, tenemos un tratamiento, que incluso la familia está involucrada, como personas externas, como dice Martín, ¿cómo podemos ofrecer más ayuda? Porque pues hemos sabido de casos de personas que deciden terminar con su vida y después descubren que no se tomaba sus medicamentos o que se los tomaba mal, o incluso la familia dice, bueno, pues es que estaba yendo a terapia y nosotros lo veíamos mejor y de repente pues nada, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, tanto directa como familiar o externo, ¿no? Sabiendo que es un amigo o algo, cómo dar esos como chequeos, así como de saber que todo va bien de verdad? Porque a pesar de que cada persona es diferente y sus procesos son completamente distintos, pues uno como no tener esa tranquilidad, pero sí esa confianza de que vamos por el buen camino ante un proceso de apoyo. Lo principal en adultos es que tienen el control completamente, ¿no? Un adulto tiene el control sobre sus pensamientos, no precisamente el control de sus pensamientos, sino ellos pueden decirnos qué está pasando, sí, y pueden no decirnos qué está pasando, es decir, tienen el control de qué comunicar y qué no comunicar. Una de las cosas importantes siempre es preguntar, ¿no? A veces creemos que si omitimos los temas no va a pasar o no se le va a ocurrir a la persona, pero es muy importante preguntar, oye, ¿cómo vas con estos pensamientos de muerte? ¿Cómo vas con la ideación? ¿Has tenido otra vez estos pensamientos de cómo lo vas a hacer? Es muy importante preguntar y que la otra persona nos comunique lo que está pasando. Al final, como adultos, pueden mentir, pueden mentirle al psicólogo, pueden mentirle al psiquiatra, pueden mentir a los familiares, pueden mentirle a las personas que están cerca, pero sí es importante preguntar y estar como al pendiente de cómo va en este proceso de los pensamientos, hablando de suicidio, de los pensamientos de muerte, de ideación, de cómo formular las maneras en las que va a ser, preguntar. Lo primero es preguntar y bueno, ahí las personas nos van dando como la guía. Obviamente cuando no se están tomando medicamento, cuando no están asistiendo a terapia, ustedes también lo podemos notar a través de los comportamientos, ¿no? Ahí afecta la funcionalidad, que dejen de ir a trabajar, que dejen de importarles ciertas cosas que antes eran muy importantes, ¿no? Alimentar a las mascotas, sacarlas a pasear, a lo mejor hasta a visitar a ciertas personas, hacer ciertas cosas que van dejando de hacerlas. Sobre todo esto, cosas muy importantes para esta persona que dejan de ser importantes, son como algunos poquitos que nos pueden decir algo está pasando con él. A lo mejor no está tomando un medicamento, a lo mejor no está asistiendo a terapia. Y la comunicación, tenemos siempre que preguntar qué está pasando y cómo se siente, no evitar los temas. Y si en caso de que la situación sea como tan hermética, ¿qué podríamos hacer? ¿Acercarnos directamente a su psicólogo? O sea, no sé qué tanto cruzar la línea, ¿sabes? O sea, qué tanto hay una línea que dices, oye, he notado que esta persona, como dices, ¿no? Ha dejado de hacer esto, aquello. Ya le pregunté y me dice que todo está bien, o lejos de eso ni me contesta. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo yo puedo hacer una acción pues como más radical, como de intervención, sin arruinarlo, sin que sea peor, sin que lo orilla a hacerlo algo más precipitadamente? Podrían acercarse a las personas con las que trabajan, como el psiquiatra, como el psicólogo, y generar, pues, por ejemplo, si necesita algún cambio, alguna modificación en las dosis o el medicamento, pues realizarse. Pero al final, como adultos, son los que tienen el control de sí mismos, ¿no? Sí. Entonces, también es importante respetar a las otras personas, a quien esté pasando por alguna situación compleja o por alguna crisis. Hay espacios, por ejemplo, si es una crisis como tal, hay espacios en todos lados donde nos pueden ayudar y donde podemos acompañar. Por ejemplo, si en este momento dicen lo voy a hacer, pues acompañarlo, no dejarlo solo,
a comunicarnos con las personas con las que está trabajando, pues quitar como los factores de riesgo, las cosas con las que podría hacerse daño, hasta que la persona esté en una situación mucho más tranquila o que se sienta mucho más cómodo, o que estas ideas o estas formulaciones de cómo hacerlo o puedan disminuir. Entonces, dependiendo en qué tan mal está o el nivel de la crisis es lo que podemos hacer, ¿no? Es comunicarnos, acompañarlos, preguntarle, y si es una crisis importante, pues no separarnos de él, tratar de estar acompañándonos, quitar las situaciones de riesgo, hasta que la persona esté en un momento mucho más tranquilo. Estable, exactamente. Sí, porque, y también, pues como tú decías al principio, el conocimiento pues nos hace ya tener ganada parte de la batalla, ¿no? Porque muchas veces cuando las personas nos dan indicios muy serios de que quieren hacerlo, de que lo van a hacer, y solamente por ignorancia, muchas veces es de, ay, pues es para llamar la atención. Y que yo creo que ese es el estigma más grande que tienen, ¿no? Estas ideaciones de suicidio, de muerte, de decir, es que quiere llamar la atención, es que quiere que le hagan caso a fuerzas, y que no sé qué, cuando en realidad la señal más grande está ahí. O sea, porque yo sé el caso de dos personas pues cercanas, que una de ellas ni siquiera teníamos idea, nos sorprendió y nos cayó de sorpresa, y es una persona de quien jamás te hubieras imaginado que lo pudiera hacer. Y otra de las personas sí llegó a tentar, y por suerte estábamos varias personas ahí y que pudimos ayudarle a esta persona. Entonces, digo, por desgracia, muchas de las personas de su alrededor no creen necesario estar como detrás de esa persona, o tratar de ayudarla, y son de esas personas que piensan es que es por llamar la atención, es que si en realidad estuviera deprimido, deprimida, ¿tú crees que estaría bailando ahorita en este momento? Como que piensan que el estar deprimido es estar todo el tiempo llorando, todo el tiempo lamentándose, no salir, no nada. Pero hay muchas maneras, ¿no? Y muchas expresiones del mismo. Porque a mí incluso muchas personas no me creen. Porque como me ven y como me ven ustedes, pues muchas personas piensan que pues no tengo nada. Y a lo mejor muchos pueden decir es nada más por decir que lo tiene. Llamar la atención. Está de moda. Porque está de moda. Sí, Ajá. sí. Y cuando en realidad pues no es como que a tantas personas que lo sepan o que se lo haya dicho. Digo, igual ahorita ya todos los que lo han escuchado pues ya lo saben. Pero sí, o sea, a mí me ha tocado pues en dos casos muy, muy en específico, que sí hubo señales, y a esa persona pues se le puede ayudar todavía, y hay este otro lado de que no hubo ninguna señal, y fue algo que pasó, o sea, en el momento, y la persona pues sabía y tenía los medios para hacerlos. Entonces es difícil, ¿no? Y es muy difícil darte cuenta cuando alguien sí necesita ayuda y pues cuando no, que no necesita ayuda, sino que necesita a lo mejor una ayuda no tan específica, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí, al final también tenemos que ser muy conscientes que no podemos hacer nada que la otra persona no quiere. Eso, justo eso. Y tenemos límites de acción, ¿no? Yo puedo llegar hasta aquí con esta persona y puedo acompañarla, puedo insistir, le puedo estar presente, puedo estar disponible, puedo tratar de hacerle conciencia de la importancia de que se trate, de que vaya a algún lugar, pero tenemos nuestros límites y las personas deciden qué hacer, ¿no? De ir a algún tratamiento, no ir a ningún lado. Entonces, tenemos límites de acción. Siempre tenemos que tener claro, ¿no? En estos casos que se da mucho de si me dejas me voy a matar, ya no quiero vivir si no es contigo.
pues sí, podemos acompañarlo, podemos decirle a la familia, oye, fíjate que me está diciendo tal cosa, o los amigos, o a las personas cercanas, pero no tengo que quedarme con esta persona solo porque lo va a hacer. Y todo, ahorita recordando lo que tú mencionaste, Martín, todo, aunque sea llamar la atención, aunque sea un berrinche, aunque sea lo que sea, es algo que se tiene que atender y es algo que se tiene que dar seguimiento, ¿no? Así sea algo que no va a suceder. Por ejemplo, como profesionales, es nuestra obligación atenderlo y darle seguimiento. Y entonces la familia acompañarlos y no minimizarlo. Sí, porque a veces, bueno, repito, ¿no? Yo me siento a veces como ya en primera persona, ¿no? He convivido, he estado presente en situaciones de personas externas que han cometido esos temas. He estado relacionada con gente con depresión, con ansiedad, familiares, incluso de primera mano, pues no sé, en algún momento lo llegué a comentar, ¿no? De familiares que, no sé, su menopausia los llevó a una depresión y por muchos años pues uno los va comprendiendo diferente, ¿no? Y yo me siento privilegiada al final de poder tener información y estar aprendiendo a conocer estos factores. Pero ¿qué pasa con la gente que no? Por ejemplo, me pasó no sé, no quiero extenderme mucho, pero en una situación incluso laboral, por alguna razón nos encontramos que algún compañero dejó de trabajar en esa empresa y sí dijo que era por temas de que su ansiedad y todo, no necesariamente de que el trabajo era la razón, pero dijo que iba a atenderse y así. Entonces, platicando con los compañeros, llegamos a la conclusión de que de manera laboral, no quiero decir, y esta persona era alguien no tan adulto, voy a decirlo así, era alguien joven, y llegó el comentario de alguien más grande que dijo, yo no entiendo a estas nuevas generaciones. Y no lo dijo del mal plan, lo dijo en el mejor de los sentidos, porque se cruzan mucho los factores sociales nuevos, o sea, modernos, en el cual pues la gente tiene otros objetivos y se cruzan y también con los temas de que ya es más fácil y más cómodo hablar sobre, oye, la verdad es que tengo que atenderme porque personalmente mi ansiedad me impide estar en este trabajo, por ejemplo. Entonces siento que a veces incluso las empresas o no están preparadas para poder atender a sus empleados o a sus compañeros, no entenderlos y saber incluso abordar, ¿no? Porque dicen, pues si se quiere ir, que se vaya. O incluso no está dando el ancho, córrelo, ha pedido muchas vacaciones, ha pedido muchos descansos. ¿Cómo concientizamos a nuestro alrededor o sea, que funcione? Porque pues yo ahorita les puedo decir de que, pues es que mira, tal vez dejemos de el espacio y preguntémoslo. Yo puedo llegar a dar mis opiniones, pero en general, ¿cómo como sociedad intentamos cambiarnos esa idea y educamos a los demás? Justo como lo dices, educarnos, ¿no? Justo el 10 de septiembre, el Día Mundial de Prevención del Suicidio, tiene una función, es justo visibilizar, ver todo lo que pasa, cómo sucede, que la cantidad de personas que lo intentan, la cantidad de personas que lo logran, a nivel social, a nivel, a nivel social, los días que conmemoran por ejemplo, ahorita el Día de la Discapacidad, se me ocurre, no tiene que ver con la salud como tal mental, pero el Día de la Discapacidad o hay muchos días que nos ayudan a recordar lo que está pasando y a empezar a educarnos sobre estos temas. Creo, de lo que hablamos hace rato, estoy deprimido, tengo TOC, es porque por lo menos ya las palabras ya se vuelven un poco cotidianas. Entonces, a veces nos puede molestar, pero por lo menos ya estamos conscientes de que existe y a partir de esto tenemos que encaminar al conocimiento adecuado, ¿no? Y a nivel como personal o más cercano, yo siempre les comento, háblale de tu experiencia, habla de lo que tú viviste y háblale de lo que a ti te ha funcionado hacer, ¿no? Háblale de lo bien que te has sentido, de lo que te ha gustado de ir a terapia y no tanto como ve a terapia. Cuando somos tan insistentes, la otra persona no suele asistir, no suele ir, ¿no? Pero como sí los niños, ¿no? Cuando le exacto. dices, haz esto, y no lo hace. No lo hace. Entonces, cuando les hablamos desde nuestra trinchera, desde lo que nos ha funcionado,
probablemente hay mucha más apertura en la otra persona. Okay. Esto les puede ayudar. Y socialmente, pues poco a poco ir como sembrando semillitas, hablando sobre los conceptos o, oye, la depresión no es eso, la depresión implica mucho más que de lo que no alcanzar a comprar boletos del artista que tú querías, ¿no? Que sientes que el mundo se te derrumba, ¿no? Exacto. Bueno, y continuando con el tema, no sé, me gustaría que nos platicaras sobre esos factores o esas actividades que nosotros o las personas que padecen depresión, ansiedad o que tienen esas tendencias Suicidas. pues sí, pues es que no quisiera decir, o sea, no es que no quiera decir suicidas, ¿no? Pero que se sienten como en el límite de sus emociones, que incluso ya están yendo a terapia. ¿Qué les recomiendas o qué actividades? Porque dicen, intenta distraerte, ¿no? O hacer otras actividades que te saquen de, pues, de estar encerrado, o haz más amigos, o nosotros, te digo, nosotros que vivimos como amigos, como entorno, ¿cómo podemos hacer que alguien se sienta acompañado, pero ofreciéndole apoyo aparte del psicológico? Ok. Hay como factores que nos pueden ayudar, como en cualquier otra enfermedad o cualquier otra circunstancia que afecte nuestra salud. Hay cosas que podemos hacer que nos pueden abonar. Por ejemplo, dormir bien. Si dormimos bien, estamos descansados, cognitivamente funcionamos mejor. Entonces, dormir bien, descansar, nos ayuda a que podamos tener como mayor energía o mayor como facilidad cognitiva para poder trabajar algún tipo de trastorno. La alimentación saludable también es importante. Tener alguna actividad recreativa, algo que nos haga sentir bien, que nos divierta, y bueno, hacer algún tipo de ejercicio. Pero estas son como cosas generales que nos pueden servir a quien tiene o no tiene depresión, o tiene o no tiene ansiedad, o tiene o no tiene problemas gástricos, ¿no? Son cosas importantes como para el ser humano, para que las personas estemos o busquemos el equilibrio, y no solamente en la salud mental, sino en la salud física, ¿no? El bienestar general. Y nos ayudan, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, pues segregan ciertas sustancias en nuestro cerebro que nos ayudan a sentirnos mejor. Pero tampoco es que vamos a hacer ejercicio, vamos, tienes que ir, y si no haces quiere decir que no lo estás haciendo bien, ¿no? Tenemos que buscar como ser también compasivos con nosotros y con los demás, con la otra persona, ser empáticos para que se sienta bien, para que también este proceso no sea tan complejo, no es te voy a llevar a hacer ejercicio y llevarlo a fuerzas o llevarlo a fuerza, porque tampoco va a funcionar, ¿no? Tenemos que justo hablar con la persona y decir, vamos a caminar, podemos dar una vuelta a la manzana juntos, podemos ir a ver una película, podemos ver un episodio de nuestra serie, y esto nos puede ayudar, ¿no? a sentirnos mejor. Vamos a ver The Office. Y yo sí volteo a ver a Martín con cara de le he aplicado. Sí. La verdad es que me siento privilegiada de conocerlos a los dos en estos factores, porque Martín ha desarrollado y ha superado y ha sabido trabajar también sus emociones y su depresión. Y sí, esta pregunta que le hice a Marisol también tiene cierta experiencia, ¿no? Porque en algún momento yo sí le decía, ¿cómo yo puedo ayudarlo? Sin ser invasiva, exacto, sin presionarlo, sin alterarlo, sin forzarlo a hacer algo que no quiere. Y justamente me acuerdo que me dijo eso, pues no le propongas algo que pueda sacarlo tanto de su rutina, ¿no? Entonces busca algo que les gusta a los dos, y yo, nos encantan las series. Entonces, pues incluso hasta para mí me ayudó, porque pues también era algo que yo necesitaba, tanto para ayudarlo, sentir que era más útil, verlo mejor. Incluso yo, pues el convivir con él también era un factor que a mí me ayuda, porque pues es mi amigo, el tener tiempo de calidad entre nosotros es muy bueno. Entonces creo que entre que me sentí útil, entre que vi que era de utilidad, y entre que me ayudó, entonces creo que fortalecían la amistad. Fortalecimos nuestra amistad y cada día estamos más. Sin besarnos. Definitivamente. Solo la fortalecimos así, normal. Sí. Las amistades tienen que besarse. No, los amigos no recuerdan, dice Yuridia. No, los amigos no. Aparte no soy su tipo. No. Le sobran y le faltan cosas. No,
funcionaría lo nuestro. No. Ay, bueno, tenía que romper el hielo. Sí, estábamos muy serios. Sí. Y un ejemplo, aparte de la terapia psicológica, hay algunas otras, y aparte del ejercicio y todo lo que ya nos comentabas, hay algunas otras herramientas que puedan servir para ese tipo de casos. Platicábamos antes de grabar, como la aromaterapia, que la hipnoterapia, cosas por el estilo. La acupuntura. Ajá. Estas como... ¿Técnicas? Ajá, como terapias alternativas, Ándale. no son terapias propiamente psicológicas o con algún enfoque psicológico, pero algunas de ellas han demostrado algún tipo de efecto y si funcionan, ¿no? Por ejemplo, el estar en un espacio relajado, utilizar las flores Bach o algún tipo de aromaterapia que nos ayude, pues las plantas, la lavanda y todo este tipo de plantas que están a nuestro alrededor pueden ayudarnos. Sin embargo, no significa que a todos nos van a ayudar. Igual que la terapia psicológica con un enfoque determinado, no significa que a todos nos va a ayudar o a todos nos va a funcionar. Tenemos que buscar qué nos puede aportar. Nada es completamente malo ni completamente bueno, y a algunas personas sí les funcionan, ¿no? Hay algunos casos que intentamos, a lo mejor, por ejemplo, por medio de la homeopatía, solventar cosas que tendrían que ser con la alopatía, que no, podrían ir acompañadas, podrían de la mano, pero hay situaciones que solamente se puede hacer, por ejemplo, con el psiquiatra, ¿no? Y no con el que me da homeopatía o algo. Todo funciona siempre y cuando también las creencias que yo tenga hacia esta terapia alternativa, y si pues nos podemos ir buscando, como podemos buscar psicólogo, podemos buscar psiquiatra, como podemos buscar actividad recreativa, buscar qué nos ayuda y qué nos hace bien. Entonces, o sea, sería buena combinación, dices, sí, pero no un reemplazo. No, exacto. nunca, Sí. nunca. Tienen que ir de la mano, tienen que acompañarse, y si nos funciona, perfecto, pero no una cosa en lugar de la otra, ¿no? La homeopatía no puede como fungir o a tener el efecto de un medicamento alópata. Y no automedicarse también, gente. Ay, sí, porque luego nos convertimos en doctores. En los medicamentos psiquiátricos es muy importante seguir las recomendaciones del psiquiatra, porque hay efectos que no alcanzamos a dimensionar o a distinguir, y el inicio de tratamiento, la modificación de las dosis o hasta el retiro de algún tipo de medicamento tiene que estar muy bien regulado por el psiquiatra, porque si no puede generar efectos secundarios importantes, ¿no? Que después nos generan más descontrol. Sí, bueno, recordarles que un psicólogo no receta medicamentos. Quien receta y esos medicamentos controlados son los psiquiatras. Y corríjanme si me equivoco, para llegar a una terapia psiquiátrica, pues un psicólogo comúnmente es quien te canaliza, o tuviste una valoración previa, o no exactamente es obligado. No precisamente, hay quienes llegan directamente con psiquiatría, hay quienes llegan con psicología, y por ejemplo conmigo, si yo veo que lo que estamos haciendo no es suficiente y no logramos los resultados, entonces le digo, oye, necesitamos ir con un psiquiatra, necesitamos que vayas y a ver qué nos comenta, ¿no? A veces llegan con el psiquiatra porque no puedo poner atención, porque estoy muy distraído, y eventualmente ellos los refieren a psicología. Cuando estamos en algún tipo de crisis, hay lugares donde nos pueden ayudar, pero hay hasta en el IMSS, si llegamos al IMSS en una crisis de ansiedad o algo, ellos ahí casi siempre tendría que haber un médico de guardia de psiquiatría o algún otro que nos ayude y después nos canalice a la atención como adecuada. Sí, porque luego caemos en el estigma, ¿no? De que el psiquiatra, que ve a los locos nada más, y si ya estás yendo con un psiquiatra es porque estás en el borde del suicidio, del colapso, o de ya un paso a un hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el que tengamos esa conciencia de que
la ayuda que esté teniendo nuestro familiar o nuestro amigo o nuestro cercano no necesariamente es porque esté en un nivel extremo de depresión o de ansiedad o que ya haya querido cometer un suicidio, sino que es lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Y que para bien o para mal, para nuestro pensamiento, o sea, para mal de que juzguemos, más que nada hay que apoyar, y si no sabemos, incluso, si no somos tan cercanos, pues incluso respetar y distanciarnos, ¿no? Porque siento que a veces cometemos mucho el juzgar o estigmamos muchos estos temas, porque me ha pasado, bueno, por lo mucho que está de moda, mucha gente pues incluso para hablar, también como para proponer algo bueno, también es fácil que escuches comentarios no tan acertados y es muy frustrante, la verdad, en mi caso. Sí, en este caso, si ya van con un psicólogo, háganle caso. Y no le hagan como yo, que primero se rehúsen y ya después no sabes qué, Marisol, sí te voy a hacer caso, voy con el psiquiatra. ¿Te rehusaste? Sí, Yo no como me- un año, ¿verdad? Sí. ¿En serio? Yo no sabía eso. Sí, como un año que dije, no creo que sea necesario. Y pues eso fue hace como 3 años, entonces ya tengo 2 años ya medicadito. Entonces, pero sí me ha ayudado, y pues es también de ser constante como en toda disciplina, tanto artística, deportiva y lo que sea, la disciplina es lo que hace el cambio. O sea, tanto seguir con tus terapias, seguir con tu medicina, tomártela como va y solo como te la receten, también es muy importante, porque pues no es lo mismo tú estarte cambiando las dosis de tus medicamentos y todo, que al final pues en realidad nosotros no somos los expertos, por eso necesitamos ir con alguien más para que nos ayude y nos oriente. Sí, la constancia, ¿no? Porque por ejemplo, sobre lo que dices, también es muy común que digas, es que tiene tanto tiempo yendo a terapia, ¿cómo es posible que siga teniendo el mismo medicamento o algo? Entonces, cada persona es diferente, cada proceso es distinto, y eso me lleva a una pregunta. Esos periodos de medicación pueden ser por toda la vida, o si hay un proceso en el que el mismo psiquiatra dice, o sea, yo sé que el psiquiatra lo regula conforme ven sus avances, pero sí puede ser medicado el resto de su vida sin llegar, o sea, hablando de temas no tan, pues, como la esquizofrenia, que ya es una, supongo que se dice enfermedad. Es un trastorno. Es un trastorno. Un trastorno psicótico. Ajá, pero los cuadros de depresión, de ansiedad, por tiempos prolongados también es normal, voy a decirlo, es que no sé, no quiero decir normal, pero es común, es adecuado, o cómo pasa ahí. Depende hasta de los medicamentos. Hay medicamentos que también pregunten siempre a su psiquiatra sobre cualquier cosa que les surja de los medicamentos. Ninguna pregunta está de más, hay mucho desconocimiento. Y los psiquiatras a veces dan por sentado que sabemos los efectos secundarios, qué puede pasar, qué no puede pasar al tomarlo. Entonces siempre pregunten, siempre estén al contacto con ellos. Y hay algunos medicamentos que es necesario regularlos mucho más, hay otros medicamentos que no necesitamos regularlos, hay medicamentos que sí pueden generar adicción y es necesario tener como periodos. O hay otros medicamentos que no y que necesitamos o no hay ningún problema. Todo depende de la persona y del proceso. Como lo dijiste hace rato, no podemos generalizar. Alguien con depresión solamente va a tomar medicamentos 6 meses, 1 año y después lo va a dejar. Depende mucho de cada proceso, de cada persona, y hasta periodos. Hay periodos en los que los tomo durante un tiempo, los dejo y tengo que volver a tomarlos en algún otro momento de mi vida, ¿no? Depende mucho de cada persona. Lo ideal es que siempre el psiquiatra esté muy de la mano con nosotros y bueno, los trastornos psicóticos como esquizofrenia, trastorno bipolar, todos estos son trastornos que deben de tomar de por vida medicamentos. Ellos sí tendrán que hacerlo de por vida. Y el mismo psiquiatra es quien le informa a la familia, supongo. O sea, los concientiza de saber estamos en un punto en el que esta medicación va a ser de por vida.
¿O no tanto así? Pues le informa a la persona primero. Ajá, a la persona, y si lo acompaña algún familiar, si lo acompaña alguien, pues le informará junto a él. No hay como asociaciones, hay instituciones que sí trabajan mucho con familia, pero propiamente el psiquiatra solamente que el familiar pida hablar con él, pues le da la información, pero pues es como un especialista, trabaja con la persona con la que está de frente. Si hay alguna situación en la que hay pérdida de conciencia o algo, pues sí se habla con los familiares, pero en general siempre es con el paciente como tal. Y ahorita nos platicabas que pues en el IMSS tienen o que deberían de tener a sus médicos, ¿no? Y alguna otra, digo, para las personas que a lo mejor puede que lo necesiten y nos estén escuchando o viendo, alguna otra institución o a dónde más pueden acudir las personas para, digo, a lo mejor que no tienen como los medios para pagar a lo mejor un psicólogo o un psiquiatra pues particular, pues alguna, o ya, pues sí, asociación, institución o algo. Bueno, en Guadalajara, aquí en Jalisco, está Salme, que es salud mental, es hospital dedicado como su nombre lo dice, a la salud mental. Hay psiquiatras, hay psicólogos, el costo es económico, no recuerdo ahorita bien, pero psiquiatría no pasa de 250 pesos y psicología un poco menos, ¿no? Entonces, en Salme y en algunas instituciones en todo el país, no sé cuál, de dónde nos escuchan o nos ven, esperemos que de muchos lados, siempre hay instituciones dedicadas a la salud mental. Y bueno, hay urgencias o emergencias como en cualquier otro hospital, pueden llegar a la hora que sea, está la línea de la vida, está a veces el 911 también nos puede dar atención en crisis, ¿no? Entonces, a cualquier hospital, a cualquier lugar que lleguen, tendrían que tener como esta primera atención. Lo ideal sería que fueran a una institución dedicada a la salud mental. Aquí en Guadalajara está Salme, o pues en los hospitales civiles también hay psiquiatría, hay psicología. Entonces a donde se acerquen pueden tener como la información de un psiquiatra o un psicólogo, ¿no? Siempre hay estos espacios. Hay cuando hablamos de situaciones o de trastornos como específicos como esquizofrenia, TLP o TOC, hay una institución que se llama Humanamente, que también trabaja con familiares y con las personas que tienen el trastorno para la aceptación y para darle seguimiento, y como familiar cómo trabajar con nuestros pacientes, ¿no? Pues como lugares puntuales, en cada ciudad, en cada lugar habrá. Aquí en Guadalajara Salme, en los hospitales civiles, llame al 911 si estamos en una crisis, o el 078 que es intervención en crisis, y que les pueden dar la atención necesaria. ¿Ven? Les digo que me asusto de todo. Y bueno, pues para ir dando cierre a nuestro muy amplio y educativo episodio, ¿qué conclusión nos podrías dar tú, Martín, primero, antes de llegar con Marisol, sobre este tema vivido desde primera persona, el tema de la depresión sobre todo? ¿Qué opinión das y qué consejos le podrías dar a alguien que está sintiendo pues cambios, o que llega un punto en el que tal vez cree que necesita ayuda, o incluso si la necesita no quiere hacerlo, desde tu perspectiva? Pues mira, le voy a robar unas palabras a Marisol. Y como pues ella me lo ha dicho en varias ocasiones, o sea, tus sentimientos y los sentimientos de cada persona son válidos, y en ningún momento pues está exagerando si es que llegamos a tener pensamientos de ese estilo, y siempre pues hacernos caso. O sea, como cuando empezamos con una molestia en la garganta, que a veces nos automedicamos que está mal, pero muchas veces que vamos al doctor porque nos empezó a picar la garganta, o empezamos a toser, o empezamos a tener moco, lo que sea, acudir con un especialista. Y pues son procesos difíciles, son procesos tardados, pero valen mucho la pena. Y
van a sufrir mucho al principio, obviamente, como todo, pero pues al principio ya empiezas como que a ver la luz, y pues sí, o sea, estar conscientes siempre de que hay alguien dispuesto a ayudarnos, ya sea amigos, familiares, incluso hasta conocidos. A veces tus amigos o tus familiares son las personas que menos te ayudan y llega otra persona que es la persona que te va como que llevando de la mano. Y que pues en este caso pues lo ideal sería pues una persona que se especialice en salud mental. Háganse caso, lo que siente su cuerpo, lo que siente su cabeza, lo que siente su corazón también. Y pues creo que esa sería mi conclusión, de que todo lo que sentimos y todo lo que pensamos es válido. No es cierto a veces todo lo que pensamos, pero para eso estamos pues nosotros tratando de concientizar y tratando de pues hacerles llegar este mensaje. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús María. Así como candidato a rey de... Ajá, a señorito Jesús Señorito María. Jesús María. Yo como candidata de Zapopan. No, pues yo como mi perspectiva y mis vivencias, yo pues ha sido en primera persona muy difícil ser consciente de mis emociones y con el paso de los años las he aprendido, como dije hace un momento, a conocerlas, y me he dado cuenta que nada pasa todo pasa por algo, más bien, nada es casualidad, y como dices, el cuerpo habla, ¿no? Y así como nuestra mente nos dice a veces como esas red flags y las queremos ignorar, lo mismo pasa a nuestro alrededor. Yo creo que es importante ser conscientes de que todos pensamos diferente, que todos sentimos diferente y que todos esos pensamientos y sentimientos son muy, muy válidos. Y como a veces ha llegado a pasar de que dices, yo no teníamos ni idea de que estaba deprimido, tan contento que se veía. Pues justamente creo que como sociedad tenemos esa responsabilidad de conocernos, de incluso preguntarnos, o sea, de preguntar, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo? Porque creemos a veces que, ay, es rarito, o siempre he sido súper introvertido o algo, o al contrario, no, ay, siempre tan jovial y siempre es una persona muy feliz. Pero no necesariamente, si realmente nos interesa nuestros amigos, nuestros familiares, y notamos algún cambio, pues no minimizarlo o no caer en el de, ay, está loco, ay, está otra vez queriendo llamar la atención, o ya ves cómo anda. Pues siempre hay tiempo para todo. Entonces, si llega un punto en el que acercarnos y preguntar ya no es suficiente o ya nos topamos en ese momento, pues extender la mano, apoyarnos de la línea de ayuda, porque a pesar de que puede ser para primera persona, podemos usarlo para alguien más, informarnos, y pues también preguntar alrededor, ¿no? Porque pues a veces convivimos con compañeros de trabajo que pues a pesar de que los ves todos los días y crees conocerlos, realmente no sabes qué hay atrás, ¿no? Entonces, preguntar a algún otro amigo de esa persona y decirle, oye, yo lo he notado diferente, lo he notado distinto, igual y está pasando por algún tema muy complicado, porque incluso las pérdidas familiares o algo pueden pasar mucho tiempo y esas personas no se dan cuenta que están deprimidas o están teniendo un tema ahí. Entonces, pues mi conclusión es, levanten la mano, no minimicen sus emociones, busquen ayuda. Se escucha muy fácil, pero sé que es un proceso muy largo y de introspección y de analizarte y de conocerte, pero tú sabes cuando algo está distinto, cuando algo ya no te hace feliz, cuando ya algo te quita el sueño. Entonces no está mal, no están solos, siempre hay alguien que los va a comprender y si no, que los va a ayudar, y si no lo encuentran, pues siempre hay un medio. No tengan miedo, no están solos y pues incluso nosotros estamos para ayudarlos, ¿no? El hecho de que hagamos este podcast es porque queremos compartirles nuestras experiencias, nuestras locuras o algo, incluso levantar la mano y decirles que no están solos. Hemos convivido y hemos vivido y hemos sentido emociones muy complicadas, y justamente por eso quisimos traer a Marisol, para que nos ayudara
a entender nuestras ideas y pues incluso nosotros estamos listos para recibir algún mensaje, algún comentario o incluso para platicar, ¿no? Porque pues hemos A nosotros sabido. nos gusta platicar con ustedes, no sé si lo han notado. saben. Entonces pues eso es lo que yo siento y es mi conclusión. Zapopan. ¿Y tú, Marisol? Bueno, pues no porque a veces hemos vivido todo el tiempo, ¿no? El otro día alguien me decía, creo que toda mi vida he sido ansiosa y no había sido consciente de esto. Entonces, podemos modificar las cosas aún cuando pareciera que siempre van a ser así. Podemos buscar las formas de sentirnos mejor. Es importante también ser compasivos con nosotros. Siempre es importante darnos cuenta que a veces no podemos hacerlo solo y que necesitamos a alguien más y darnos los espacios que necesitamos, ¿no? Acompañar a los que están y bueno, pues, ¿qué les puedo decir yo? Yo siempre les digo, soy psicóloga, obviamente voy a estar siempre recomendando la terapia, pero busquemos siempre ayuda. Todos por lo menos deberíamos de ir una vez en nuestra vida a un proceso terapéutico y nos ayuda a modificar nuestra propia concepción de nosotros, la concepción del mundo a nuestro alrededor y hasta cambiar algunas creencias y costumbres que tenemos que nos hacen sentirnos mucho mejor. Entonces, busquen ayuda, ayúdense cuando sea necesario. Y pues antes de terminar, nosotros ya somos tus pacientes, pero si alguien más necesita ayuda y quiere contactarte directamente, ¿por qué medio lo puede hacer? Puede ser por medio de un mensaje de WhatsApp. Yo trabajo de forma presencial y trabajo también de forma en línea, entonces si estamos lejos o estamos cerca podemos comunicarnos. La verdad es que el WhatsApp es lo más funcional. Hay otras redes, pero por ahí es más fácil que les conteste. Entonces, por ahí te los dejo sí, para claro. que ustedes lo vamos a poner y esa mosca no se va. Pero sí, aquí les vamos a dejar el medio de contacto de Marisol, les vamos a dejar también los contactos de los grupos de ayuda que nos compartiste, para que cualquier persona que tenga la necesidad de contactarlos los tenga. Y pues no sé, quiero agradecerte, la verdad, que te queremos agradecer que hayas venido, que nos hayas dado tu tiempo otra vez y te agradecemos que apoyes también este proyecto porque pues desde el primer día estás más que enterada que teníamos este podcast y siempre Martín y yo deberíamos invitar a Marisol y qué mejor momento que de hacerlo que estamos muy contentos y esperamos pronto puedas volvernos a acompañar para hablar de otros temas. Cuando quieran, cuando gusten, yo aquí estoy con ustedes. Y bueno, pues estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Yo la más feliz de acompañarlos en el podcast y en su proceso individual de cada uno. Es que nos agarramos aquí para que no vean cómo se nos mueve. No, pues sí, agradecerte mucho pues el haberte tomado el tiempo porque pues no fueron 10 minutos, ¿verdad? Los que le robamos y aparte pues no es un día así pues cualquiera, le estamos robando pues un día importante de su vida. De su vida y de su agenda, pero pues sí, te agradecemos pues de todo corazón que estés aquí con nosotros y que nos ayudes tanto a nosotros en nuestro proceso y que pues estés apoyando el podcast en este episodio y pues esperemos verla seguida. Entonces ustedes coméntenos qué les pareció el episodio, saben que siempre son bienvenidos sus comentarios o si quisieran preguntarle algo más o si sienten que nos faltó tratar algún tema, también ya saben que nosotros estamos dispuestos y siempre les hacemos caso en casi todo, entonces nos pueden escribir y ya saben que lo tendremos muy en cuenta y pues posiblemente todo eso lo juntemos y volvamos a invitar a Marisol de nuevo. Así es. Y pues bueno, recuerden que estamos en nuestras redes sociales, se las dejamos aquí abajo, pero las principales son Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, incluso también estamos en WhatsApp, en Facebook. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Y en todas las redes. Sí, creo que sea en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Y pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio, por compartir con nosotros estas experiencias y tener a Marisol. Y pues nos vemos la siguiente semana.
Así es. Esperemos. Sí, No pero sabemos. no sé, es cierto, pero esperemos que sí. Muchas gracias por estar siempre apoyándonos y pues nos vemos pronto. Yo soy Giovanna Arias. Yo soy Martín York. Y Marisol Ramírez Mejía. y esto fue De Señoras Podcast. Saludos. Cordiales. Bye. Bye.